No, doctor, recién ahorita les he enviado a mis compañeros. Ya. Ya, eso también lo vamos a ir viendo para en la plataforma tener una carpeta donde estén todas las presentaciones. Aprovecho también para mencionar si es que ya se les ha facilitado algún libro. Como ustedes saben, el libro base es el Robbins. Sin embargo, hay otros libros. ¿Sí? Esos libros también nosotros los docentes los tenemos en formato digital. ¿Ya? Y por encargo del doctor Ángeles también se los vamos a facilitar. Contamos con una gama de libros, tanto el Robbins, tenemos el Rubin, y también contamos con algunos atlas. No sé si alguno de ustedes ya dispondrá de algún atlas. Un atlas que es bastante interesante, por ejemplo, es el de Milikowski. No sé si alguno lo tendrá o tendrá acceso a él. También vamos a ver la forma de poder compartirlo con ustedes, todo de manera gratuita, por si acaso. No estamos haciendo la propaganda ni vendiendo nada. Todo va a estar de manera gratuita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a compartir algunos atlas y algunos libros. ¿Con qué finalidad? La finalidad es que ustedes, que el alumno tenga acceso al material. Sí, seguramente ya los colegas docentes les han mencionado pues que esto ha cambiado, yo creo que ha cambiado para bien, porque en años anteriores pues era muy difícil, ¿no? Quien habla, yo no soy tan viejo, pero tampoco no soy joven, cuando yo llevaba pues medicina, había que ir a la biblioteca y había que prestarse el Robbins, ¿no? Y solamente habían dos. Entonces era la verdad muy difícil. Ahora obviamente eso ha cambiado, la información está al acceso, está en la palma de la mano, así que eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coordinar con la delegada y por intermedio del doctor Ángeles para facilitarle una serie de bibliografía, una serie de libros, una serie de atlas para que los puedan ustedes disponer de manera gratuita, ¿correcto? Ya está. Entonces, miren, les mencionaba que el día de hoy vamos a ver patologías, vamos a ver alteraciones del sistema vascular, cardiovascular. Entonces, un primer punto que había que tener en cuenta era recordar las estructuras en sus características normales, como ustedes pueden ver acá. ¿Pueden ver el puntero? Sí, doctor. Ya, correcto. Miren, entonces, aquí ustedes van a ver dos estructuras, ambas de tipo vascular. Aquí en el lado derecho, donde está el puntero, vamos a ver una arteria y en el lado izquierdo vamos a ver una vena. Ojo, en este caso estamos viendo vasos sanguíneos de mediano calibre. Recuerden que los vasos sanguíneos, desde el punto de vista anatómico, se van a clasificar en vasos de gran calibre, vasos de mediano calibre y vasos de pequeño calibre. ¿Cuál va a ser la diferencia? La composición de la pared. Y aquí es muy importante que recordemos cuál es la composición de la pared de un vaso sanguíneo. Normalmente un vaso sanguíneo tiene tres componentes que de adentro hacia afuera son la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. ¿De acuerdo? Eso es histología normal. Ustedes dirán, pero oiga, la clase es de patología especial. Sí, pero es que es importante que ustedes recuerden estas características. Ahora, ¿qué otra cosa más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta respecto a la túnica íntima, qué cosa es, qué lo forma, qué lo conforma. La túnica íntima es la capa más interna de la pared del vaso. Es aquella que delimita, que colinda, que es adyacente a la luz del vaso sanguíneo. La túnica íntima, que está formado, entre otras cosas, por el endotelio. Recuerden que el endotelio es un epitelio simple y plano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la túnica íntima está formada por el endotelio, que es epitelio simple y plano, tanto en la arteria como en la vena. Sin embargo, tiene que haber alguna diferencia. Por ejemplo, aquí lo que se observa es la diferencia entre una arteria y una vena es el grosor o el diámetro de la pared, que está formada por la túnica media. La túnica media está formada sobre todo por músculo liso. Entonces, el gran componente, la mayor proporción de la pared del vaso sanguíneo está formada por la túnica media, que está formada por músculo liso. Aquí podemos observar que la diferencia entre esta arteria y esta vena es que la túnica media de la arteria es mayor, tiene un mayor diámetro.
Luego, ambos tienen adventicia. ¿Correcto? Entonces, esto es en esta imagen. Continuemos. Por ejemplo, aquí hay otra imagen. Aquí estamos viéndolo en panorámico, en un aumento de 4X. Y también vamos a ver dos vasos sanguíneos. El que está a la izquierda aquí es muy diferente o es algo diferente de este que está a la derecha. Y veamos cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, este que está aquí a la izquierda tiene una luz, miren, tiene una luz que es bastante definida. Es casi una línea, yo puedo trazar una línea aquí. Mientras que la luz de este vaso es un tanto tortuoso. ¿Ven? Es un tanto tortuoso. ¿Eso por qué ocurre? Eso ocurre porque, por ejemplo, aquí la pared de este vaso sanguíneo es más rígido y por lo tanto es menos deformable. Mientras que en este vaso que está aquí en el lado derecho, la pared es más flexible y es más deformable. Esa, por ejemplo, es una característica que permite a mí distinguir entre una arteria que está en el lado izquierdo y una vena que está en el lado derecho. Entonces, igual aquí, esta es una arteria y esta es una vena. ¿Qué lo diferencia? El grosor de la pared. Y otro dato más que aquí se ve más o menos bien es la capa que tiene de fibras elásticas. Las arterias tienen en su pared fibras elásticas, cosa que la vena no tiene. ¿De acuerdo? Esa fibra elástica es lo que le permite contraerse a esta arteria. ¿Sí? Y por eso es que las únicas que laten son las arterias, las venas no laten. ¿De acuerdo? Ya está. Teniendo en cuenta esos criterios anátomo-histológicos, vayamos a ver ahora las patologías. Miren, así como los vasos sanguíneos, cualquier órgano y cualquier aparato o sistema va a tener una gran cantidad de enfermedades o de patologías, que quizás cuando el alumno de medicina empiece a estudiar, es un poco confuso, es un poco enredado, porque son tantas que a veces el alumno se abruma y dice, es muy difícil de poder aprenderlo. Entonces, una de las formas que se emplea es agrupar las enfermedades por categorías. Y ojo, y este truco es válido para cualquier otro órgano o cualquier otro aparato o sistema. Por ejemplo, hablemos del aparato respiratorio. En el aparato respiratorio voy a tener yo enfermedades que son una categoría, un grupo son las enfermedades congénitas y o hereditarias. Otro grupo van a ser las enfermedades de tipo inflamatorias. Otro grupo van a ser las enfermedades neoplásicas. Y así puedo tener varios grupos. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, eso mismo va a ocurrir con los vasos sanguíneos. Con los vasos sanguíneos yo voy a tener patologías que van a ser, algunas van a ser congénitas, algunas van a ser de tipo infecciosa, otros van a ser de tipo degenerativa y también voy a tener patología de tipo neoplásica. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día, vamos a ver estas tres patologías. Vamos a ver ejemplos de ateromatosis, que es una patología que es dual, porque digamos que se podría agrupar en dos grupos, las de tipo obstructivas y degenerativas, por un lado. Luego vamos a ver endocarditis bacteriana, que también es una patología que puede estar dentro de dos categorías, las de tipo inflamatorias y las de tipo bacteriana, y finalmente vamos a ver la miocarditis, que es una patología de tipo inflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, va bien, gracias. Muy bien. Cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer llegar, ¿ah? No queremos que esto sea un monólogo, queremos más bien que esto sea algo interactivo. A ver, entonces, la primera lámina, el primer caso que vamos a ver, corresponde con ateroma. El órgano es arteria, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. Esta es una imagen macroscópica, es una imagen morfológica.
Esto que está en la parte inferior es la pared del vaso sanguíneo. Así debería ser la pared. Vamos a tratar de, vamos a tratar de dibujar. A ver, permítanme un instante. Ya está. Miren, voy a tratar de dibujar. Vamos a ponerle otro color porque no se ve. Vamos a ponerle en rojo, creo que está bien. Ya, miren. Ese digamos que es la parte externa de la pared del vaso. Ahora, la parte interna, vamos a dibujar la parte interna. La parte interna debería ser esta. Vamos a dibujarlo. Ya está. Vamos a... Digamos que hemos delimitado lo que normalmente debería ser la pared del vaso sanguíneo. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, digamos que la pared está normal. Pero en la parte superior hay algo, aquí donde está el puntero, que no es normal. La pared que debería ser de este grosor, de este diámetro, digamos como que está un poco ensanchada. Y lo que está originando es que la luz, que es esto, que es el espacio, se vea disminuida. ¿Correcto? Esa es la representación morfológica. O sea, morfológicamente, macroscópicamente, yo voy a ver que la luz del vaso sanguíneo está disminuida, porque la luz ahora solamente es esta parte. Por eso es que esta enfermedad se engloba dentro de las patologías obstructivas de los vasos sanguíneos. Pero, ¿y entonces qué ocurrió? Lo que uno tendría que preguntarse es, entonces, ¿cómo es que esta parte se volvió tan gruesa? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Esto de aquí es lo que se denomina la placa de ateroma. Esto es la placa de ateroma. ¿Por qué ocurrió? Sucede que en nuestra dieta habitual, nosotros pues ingerimos carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿correcto? Ustedes ya han hecho fisiología. Ingerimos los alimentos se fragmentan, ocurre la digestión y luego la absorción que ocurre a nivel del intestino delgado es el proceso por el cual estos carbohidratos, proteínas y lípidos pasan al torrente sanguíneo. Entonces, cuando una persona tiene un exceso en su dieta de lípidos, triglicéridos y ácidos grasos, ese exceso va a pasar ¿dónde? Va a pasar a la sangre. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Que la sangre tenga una gran cantidad de lípidos. Un problema, por ejemplo, sería que la sangre se torne más viscosa. La sangre tiene una densidad, ¿sí? Entonces, si el cuerpo permitiera que una persona acumulara ese exceso de grasa, de lípido, de ácidos grasos en la sangre, la consecuencia sería que la sangre sería más viscosa. Y eso traería una serie de problemas, porque la sangre se volvería más lenta, porque es más viscosa. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema que sea más lento? Que al hacerse más lento tiene mayor predisposición a coagularse, a formar coágulos, a formar trombos. ¿Correcto? Entonces, el cuerpo está preparado, está diseñado para que eso no ocurra. ¿Cómo el cuerpo se defiende ante eso? Entonces, lo que hace el cuerpo es activa a unos macrófagos, ¿ya? Que están normalmente en la pared del vaso sanguíneo, se activa. ¿Para qué? Para que el macrófago fagocite, se coma ese exceso de colesterol, ese exceso de triglicéridos. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí.
Aquí, donde está el puntero, esto de aquí es la luz. Es decir, por aquí pasa la sangre. ¿De acuerdo? Esto de aquí es el endotelio. Se ve muy bien, células epitelio simple plano. Este es el endotelio. Esta es la túnica media aquí. Está formado por fibras musculares lisas. Todo esto es la túnica íntima, miren, junto con la túnica media. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que les decía que todo ese exceso de colesterol, de triglicéridos que está aquí, que está en el torrente sanguíneo, no debe estar ahí, pues entonces el cuerpo agarra y activa a esta célula, esta que está aquí, aquí, ahí y ahí. Todas esas células son macrófagos. ¿De acuerdo? Recuerden que la función del macrófago es fagocitar. Esa es su función. Es algo así como el basurero de nuestro cuerpo, fagocita. Ahora, ustedes dirán, bueno, y entonces, si tengo el macrófago que va a fagocitar, bueno, entonces sigo comiendo mis grasas, mis ácidos grasos, mis triglicéridos ilimitadamente, porque para eso está el macrófago y el macrófago me va a ayudar. Es verdad, pero en parte, porque ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, el ser humano, no tiene la capacidad de destruir este exceso de colesterol, este exceso de ácidos grasos. No tenemos esa capacidad. Lo único que hacemos es lo depositamos. Esto es algo así como cuando uno tiene la basura en la casa y el que no la quiere botar la va acumulando, va metiendo la basura debajo de la alfombra o detrás de los muebles, pero no es que la va a desaparecer. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí en amarillo es justamente ese exceso de colesterol que está primero dentro del macrófago y cuando el macrófago fagocita el colesterol, cambia de nombre y se le llama espumocito o macrófagos espumosos. No sé si alguien lo ha podido revisar. ¿Alguien ha podido leer al respecto eso? Macrófagos espumosos o espumositos. Sí, doctor, está en el Robbins. Correcto, es más, esta imagen está extraída del Robbins. Ahora, todo eso que yo le estoy contando, obviamente es una forma bastante simpática de plantear esto. Esto es más complejo. Para cuando ustedes lean el Robbins, van a ver que hay un sistema de activación, un sistema de ejecución, en fin, es más complejo. Lo estamos tratando de abreviar. Entonces, este macrófago que está aquí, se va a comer el colesterol, se va a volver rechoncho, se va a poner gordito, se le va a llamar espumosito, pero sucede que luego es tanto la cantidad de colesterol que el colesterol va a romper el macrófago y se va a depositar de manera libre, aquí, donde está el puntero, de manera libre. Y se va a ver amarillo, ¿por qué? Porque el colesterol y la grasa macroscópicamente, como ustedes pueden ver acá, tiene un color amarillento. ¿Sí? Sucede que el colesterol, el triglicérido, el ácido graso, cuando se organiza, adquiere esta forma, ¿sí? Que en algunos libros le llaman vidrio roto, en algunos libros le dicen que tiene forma de tachuela. Bueno, quizás algo de eso, ¿no? Miren, esta forma, vamos a ser geométricos, medio romboidal, ¿sí? Esa forma romboidal no es otra cosa que el colesterol que se organiza. Y todo eso en su conjunto, a todo esto se le llama ateroma. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, alguien dirá, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que, miren, dense cuenta que como esto se acumula y empieza a protruir, a empujar el endotelio y da como consecuencia que la luz disminuya. Y ojo, la aterosclerosis, el ateroma es irreversible. Ahora, hay que hacer un hincapié. Esto que está aquí, que lo hemos abreviado, que lo hemos puesto de manera didáctica, eso no ocurre pues de la noche a la mañana. O sea, no es que hoy día mi endotelio está bien y mañana ya tiene todo esto. No, eso pasa mucho tiempo, muchos años, incluso a veces algunas décadas. Miren, para yo llegar a tener esto, eso no es de un día anterior. Este es un paciente que probablemente tenga una dieta pues un tanto desordenada,
abundante pues en lípidos, en triglicéridos, ¿no? La comida chatarra, la mayonesa, las cremas, en fin. Entonces, aquí vamos a formar el ateroma. Correcto. Entonces, esto de aquí es la placa de ateroma. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se deposita? La literatura dice entre la túnica íntima y la túnica media. Ahí se deposita, ahí se genera. Y por eso es que se considera que es una patología obstructiva, por un lado, y degenerativa, por otro lado, porque la pared se altera, se degenera. Vamos a ver ahora en imágenes. Miren aquí. Ahí donde está el puntero es la parte normal de la pared del vaso. ¿Sí? Miren el diámetro de la pared del vaso. Eso es lo normal. Así debería ser lo normal. Sin embargo, aquí vemos primero que la pared está muy amplia, cuando debería ser así, y la luz está muy disminuida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que este pacientito probablemente haya tenido una dieta un tanto desordenada, y bueno, y ese exceso de grasa, de colesterol, que no podía quedarse en la sangre, porque si se quedaba en la sangre nos podía complicar, entonces se iba depositando, 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 depositando. ¿Sí? Y esto es la representación de una ateromatosis en una arteria. Ahora, ¿no les llama la atención que aquí donde está el puntero se ve blanco? ¿Por qué se ve blanco? Cristales de colesterol acumulados. Ya, pero ¿y por qué en la macroscopía se ve amarillo y por qué en la microscopía se ve blanco? Porque se ve como va. Miren, veamos otra imagen. Por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí. Aquí, miren, ahí donde está el puntero. ¿Por qué se ve medio palidón, medio blanquecino? ¿Por qué no se ve amarillo? ¿Alguna idea? Por el Por componente el lipídico. Ya, el componente lipídico. Y entonces yo preguntaría, ¿y por qué el componente lipídico se ve blanco? Por el tipo de coloración, puede ser. Correcto. ¿Qué coloración estamos viendo? HIE. Hematoxilina. Hematoxilina y eosina. ¿Y qué pasa en la hematoxilina y eosina con la grasa? Transparente, Miren, por así decirlo. se Hidrofóbico. diluye, se disuelve. ¿Recuerdan esta primera lámina? Donde tenía la arteria y la vena, adrede, porque fue adrede, no les dije qué es esto. Ahí donde está el puntero, eso es un adipocito. ¿Sí? Aquí hay otro adipocito, miren, otro adipocito. Recuerden, el adipocito es una célula que se ve blanco, que tiene el núcleo en la periferia y aplanado. ¿Y por qué se ve blanco? No porque no tenga nada. Todo lo contrario, un adipocito es una célula que está relleno de lípido. Y sucede que con hematoxilina y eosina, la parte lipídica se licúa, se disuelve. Esa es la explicación por qué en la macroscopía se ve amarillo, en el esquema lo pintan de amarillo, pero en la lámina se ve blanco. ¿Correcto? Ya está. Entonces, espero que no se olviden. Aquí donde está el puntero y se ve blanco o se ve más pálido. Aquí, miren, aquí se ve muy bien, sobre todo esta parte que pareciera vidrio roto, tachuelas, en fin, ¿no? Esa parte que se ve blanco y que se ve como tachuelas, como vidrio roto, en fin, eso de ahí son los cristales de colesterol, que se ve blanco porque todo lo que hemos mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero yo voy a ir más allá. Miren, ahí donde está el puntero, ¿qué color notan? Ahí donde está el puntero. Es una
¿Una coloración, perdón? Ah, eso es una clasificación. Ah, ya, pero ya, bueno, su compañero se adelantó, pero la pregunta era, ¿qué color lo ven? Medio basófilo. Más oscuro, ¿no es cierto? Si queremos ser técnicos, yo diría que tiene más hematoxilina o más basófilo, ¿correcto? Y miren que eso está ocurriendo en la periferia, ¿ven? ¿Por qué no ocurre aquí? ¿Y por qué ocurre en la periferia? ¿Y por qué de ese color? Yo siempre a mí mi profesor me decía, ¿por qué se ve oscuro? ¿Por qué no se ve verde? ¿Por qué no se ve rojo? ¿Por qué no se ve celeste? ¿Por qué no se ve, pues, no sé, pues, ¿no? Amarillo patito, o sea, ¿por qué se ve de ese color? Su compañero ya dijo la respuesta, es calcificación. ¿Y por qué se calcifica? Vamos a poner mayor aumento, miren. Por ejemplo, aquí, y miren la forma, miren, en la periferia, acá, lo ven más oscuro. Bueno, aquí no se ve tanto, aquí, ¿ven? Lo ven más oscuro. La respuesta, como dice su compañero, es porque hay una calcificación. La pregunta es, ¿y por qué ocurre calcificación? Volvamos a nuestro esquema inicial. Miren, ustedes creen, porque recuerden que aquí está la túnica íntima y por aquí está la túnica media, ¿sí? Ustedes creen que en el vaso sanguíneo se empieza a depositar esto, se hace el ateroma, empieza a comprimir y el resto del cuerpo se queda mirando sin hacer nada. Eso jamás ocurre. El cuerpo siempre responde. ¿Y cómo responde? A través de una inflamación, un proceso inflamatorio crónico asociado. No solamente eso, cuando esto ocurre, cuando el cristal de colesterol empieza a depositarse, aquí se liberan una serie de mediadores de la inflamación. Y una serie de esos mediadores lo que va a hacer es un quimiotáctico para el calcio. El calcio viene, el calcio acude y el calcio precipita. Y cuando el calcio precipita es que se forma esta calcificación. Esta calcificación tiene nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, en algunos libros la describen como la calcificación de Monkever o la arteriosclerosis de Monkever. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien lo ha podido revisar? Sí, doctor, creo que esa clasificación es no patológica, se da alrededor, ¿no? En todo el diámetro, Así es. de Como manera ustedes homogénea. pueden, así es como ustedes Doctor, pueden ¿es ver lo aquí. que se presenta en el útero y en la tiroides? Mira, no ¿Me puede ver? solamente en el útero y en la tiroides, Bueno, también en los en vasos otros. sanguíneos del Así útero es, y de la tiroides, ¿no? así es. Lo que pasa es que se describe más en el útero porque cuando los patólogos recibimos los úteros producto de histerectomías, podemos identificar, sobre todo en las personas mayores, en aquella mujer que es posmenopáusica, que tiene más de 50 años, vamos a ver así como esta imagen. Obviamente no hay una obstrucción de la luz, pero vamos a ver esta calcificación. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre producto de la edad. Las células se van envejeciendo, eh, ocurre lo que se llama la oxidación celular, las cosas empiezan a precipitar y eso es lo que va a ocurrir. Pero aquí está ocurriendo una calcificación distrófica que puede tranquilamente ser en un paciente joven. Ahora, la pregunta es, este proceso, dijimos, era irreversible, ¿es correcto? ¿Correcto? ¿Alguien ha leído algo al respecto? Si es que es irreversible. Miren, la respuesta es sí. O sea, esto que se forma, por ejemplo, aquí, esto no hay cómo, ¿ah? O sea, hay gente que eso, después, eso de que escuchan que toma el agua de quión, el agua de limón, y que eso se va, como dicen, va a diluir la grasa, nada. Mi profesor decía, si te tomas un vaso con ACE, no se disuelve. Pero lo que sí podemos hacer, o lo que sí hay, es que esto de aquí
se puede favorecer en algunas circunstancias. O sea, no crean que el cuerpo se queda mirando y deja que esto crezca. Hay algo que puede frenar esto, frenar, no revertir. Por ejemplo, el ejercicio, la comida saludable, el hacer deporte. Correcto. Entonces, cuando dicen come saludable, come sano, come verduras, come fruta, ojo, el que ya tenga su ateroma, piña, ya ese ya no se puede revertir, pero lo que yo sí puedo hacer es detenerlo. ¿Correcto? Entonces, ahora, así como hay algunos factores que, insisto, no es que lo reviertan, sino que lo previene, lo demora, lo bloquea, en fin, también hay factores que aceleran esto. ¿Ya? ¿Qué factores son? El sedentarismo, la obesidad, el que alguien sea diabético, el que fume, jóvenes, por el amor de Dios, no fumen. El que es sedentario, el que fuma, el que es obeso, el que no hace deporte, el que no come saludable, esto lo va a acelerar, lo va a hacer más rápido. ¿Correcto? ¿Queda claro eso? Miren, por ejemplo, aquí tengo otro vaso donde la luz, aquí pues yo diría que es el 30% nada más y todo esto se ha obstruido. Aquí veo la gran placa de ateroma, por eso se ve pálido. Y aquí tengo otro, miren, qué bonito, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Miren, esto de aquí es el diámetro normal del vaso. Ahí donde está el puntero. Así debe ser el vaso normal. Miren esta parte, miren esta parte. Y aquí se ve, en esta zona, muy bien la placa de ateroma. Y miren el color un poco oscuro en la periferia, que es la calcificación distrófica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro, dime. Doctor, buenas tardes. He visto otras calcificaciones, pero producidas por el efecto de masa. ¿Cómo se llama? En la poliquistosis renal a Sí. nivel múltiple, en la poliquistosis renal a nivel múltiple, a nivel del parénquima, la corteza renal es muy vascularizada, pero he visto que el efecto de masa que producen estos quistes hace que se formen calcificaciones en las arterias renales. ¿Estas estarían en este grupo No, o pertenecerían a otro tipo? no, es otro tipo de calcificación. Mire, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que una calcificación, en realidad, técnicamente hablando, es un proceso de degeneración, que puede deberse por un efecto de masa, incluso puede deberse por un tema de déficit hormonal, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué es que algunas glándulas, como la glándula tiroides, por ejemplo, con el tiempo calcifica? Por un tema hormonal, porque las hormonas van disminuyendo. ¿Por qué en las mamas, hablando de las damas, con el paso del tiempo puede haber alguna calcificación por la deprivación hormonal? Entonces, lo que habría que entender es que una calcificación como tal es un proceso de degeneración, que no necesariamente ocurre siempre en los ancianos, porque como podemos ver, un joven, pregunta, ¿un joven puede tener esto? Tranquilamente, tranquilamente puede tener esto. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor. Doctor, Muy bien. quisiera agregar otra consultita. Entonces, como las calcificaciones de Monkenberg son mayormente a nivel de las arterias tiroideas, ¿es por eso que las mujeres tienen mayor incidencia de presentar nódulos tiroideos? ¿Tiene una relación? No necesariamente, porque recuerda que los nódulos tiroideos generalmente ocurren en las pacientes jóvenes. Sí se sabe que ocurre más en mujeres, pero ocurre en mujeres jóvenes. Por lo tanto, lo de la calcificación no tendría que estar necesariamente asociado a la presencia de los nódulos, ¿sí? No necesariamente a eso. Pero sí está, o sea, no es una causante, no hay una relación de causalidad. Sí están asociados, sí, pero no es que por la calcificación es que aparezca el nódulo. ¿De acuerdo? Pero sí podría degenerar más rápido, ¿no, doctor? Por la Por deprivación. supuesto que sí. Por supuesto que sí, claro, eso sí. Gracias, doctor.
Muy bien. ¿Alguna otra consulta para pasar al siguiente tema? Miren, el siguiente caso que vamos a ver corresponde a endocarditis bacteriana. Bueno, ustedes ya están en patología especial, pero de todas maneras, cada vez que vean el sufijo itis, ¿sí? Esto tiene que ver con una inflamación. Si están en el estómago será gastritis, si están en el colon será colitis, si está en el endometrio será endometritis y etc, 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 etc. Pero ojo, jóvenes, cuando ustedes escuchen el sufijo itis, no es sinónimo de infección. Itis significa inflamación. Correcto. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo una condritis, yo tengo una gastritis. Ahora, es verdad que la mayoría de las inflamaciones son de origen infeccioso, eso sí es verdad, pero lo que no es verdad es que inflamación es sinónimo que infección, no, falso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las gastritis pueden deberse a causa autoinmune, donde nada tiene que ver la infección. Las sinovitis pueden ser de origen igual autoinmune, pueden ser de origen neoplásico. Entonces, el concepto que queríamos brindarles es que cuando ustedes escuchen el sufijo itis, que es inflamación, no necesariamente implica una infección de por medio. Es verdad que la mayoría están asociadas a infección, pero no necesariamente. Entonces, en este caso, sin embargo, vamos a ver una endocarditis, es decir, una inflamación del endocardio, pero además de origen bacteriano, es decir, de origen infeccioso. ¿Correcto? Aquí habría que recordar qué cosa es el endocardio. El endocardio es la capa interna que reviste a la pared del corazón. El corazón tiene el endocardio, tiene el miocardio y tiene el pericardio o el epicardio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de endocarditis o cuando hablamos de endocardio, estamos hablando de aquella capa de células que se encuentra en la parte interna del corazón y que colinda con la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que ese endocardio se va a inflamar. Y en este caso, en específico, se va a deber a un origen infeccioso. Y dentro de toda la gama de causas infecciosas, de causa bacteriana. Veamos la lámina. Recuerden que el endocardio no solamente se va a encontrar en la parte interna del corazón, sino también se denomina así a la capa interna o la que da hacia la luz del corazón de las válvulas cardíacas. Recuerden que en el corazón tengo pues las válvulas, ¿no? Las válvulas tricuspidia, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Bueno, esas válvulas por la parte interna están revestidas por endocardio. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que esa capa se va a inflamar. A eso yo le voy a llamar endocarditis. Y en este caso vamos a ver un ejemplo de endocarditis de tipo bacteriano. Entonces, lo que vamos a observar aquí es que el endocardio, que debería ser un epitelio simple y plano, se va a inflamar. Y el componente inflamatorio va a ser mixto. Puede ser agudo y puede ser también agudo y crónico al mismo tiempo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, bueno, no se ve muy bien, pero aquí más o menos es una válvula más o menos normal versus esta otra válvula que sí tiene, primero que está engrosado, tiene un color ya no es liso ni brillante, es medio grumoso. Y desde el punto de vista microscópico vamos a ver esto. Veámoslo mayormente acá. No es una muy buena lámina, pero aquí donde está la flecha y donde está el asterisco, vamos a ver esto. Esto de aquí tendría que ser el endocardio normal, que en condiciones normales debería ser un epitelio simple y plano. O sea, aquí estamos viendo, primero que está engrosado. Segundo, que hay unos puntitos oscuros, no sé si lo pueden ver, unos puntitos oscuros, que no es otra cosa que el componente inflamatorio. Recuerden ustedes que hay dos tipos de inflamación, la inflamación aguda y la inflamación crónica. En la inflamación aguda, la célula que caracteriza ese proceso es el
neutrófilo, el polimorfo nuclear neutrófilo. Mientras que en la inflamación crónica, la célula característica es el linfocito y la célula plasmática. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctor. Correcto. Entonces, veamos lo mayor aumento. Aquí está, miren. Insisto, no es una muy buena imagen, pero aquí está lleno, está cubierto. Todo esto está formado por un abundante componente inflamatorio, mixto, agudo por aquí y crónico por aquí. Lo más oscuro es lo crónico, que están formados por linfocitos. Obviamente esto no parece endocardio normal, obviamente hay una gran alteración de la estructura. Si esto fuera una válvula, obviamente esta válvula está alterada. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema que la válvula esté alterada? Bueno, pues si la válvula está alterada, o no va a cerrar bien o no va a abrir bien, y por lo tanto va a conllevarme a estenosis o a insuficiencia valvular. Eso con el tiempo me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ya está, veámoslo. Aquí hay otra imagen, bueno, a mayor aumento simplemente aquí, donde está el puntero. Voy a ver si hay otra imagen a mayor aumento. A ver, no, aquí. Ahí donde está el puntero, bueno, me van a tener que creer. Ahí hay un componente inflamatorio agudo, constituido sobre todo por polimorfos nucleares, neutrófilos. Y en la parte inferior aquí, y aquí en la parte más oscura, está el componente inflamatorio crónico. Ustedes dirán, ¿y por qué hay de los dos? Lo que pasa es que este es un proceso que tiene mucho tiempo. Este es un proceso que no es que ocurre de la noche a la mañana. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo estos procesos inflamatorios que tienen mucho tiempo? Va a depositarse además, aquí miren esto que está más claro, esto que está en rosado, un material, aquí está, ahí donde está el puntero, que tiene un color rosado, que es la fibrina. La fibrina es una proteína que se forma porque se extravasa todo, hay un proceso inflamatorio, hay mediadores de la inflamación y entonces se va a depositar la fibrina. La fibrina se ve rosado porque tiene un componente proteináceo. Recuerden que las proteínas se ven rosadas a la microscopía con hematoxilina y eosina. Entonces, como dice acá, tengo un infiltrado inflamatorio agudo, que vendría a ser acá, y el depósito de fibrina. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, la pregunta del millón es, porque aquí necesitaríamos tener, por ejemplo, a ver, aquí, alguna coloración que permita identificar las bacterias, porque estamos hablando de una endocarditis bacteriana. ¿Alguien recordará qué coloración especial podemos usar para identificar bacterias? Gram. Muy bien, el gram. Negativas. Así es, hacemos un gram al tejido, estamos hablando del tejido, le hacemos un gram y bueno, y me va a poder permitir identificar gram positiva, gram negativa. Entonces el patólogo dirá, tengo una endocarditis bacteriana, coloración de gram positivo a gram positivo, entonces diremos, es una endocarditis bacteriana por bacterias gram positivas. Ahora, otra pregunta es, ¿y cómo llegó esa bacteria? Imaginemos que es un coco, o hablemos de un estafilococo. ¿Cómo llegó ese estafilococo aquí? ¿Cómo llegó Vía hasta la hematógeno. válvula? ¿Perdón? Puede ser bien hematógeno por cateterismo venoso central. Exacto, exacto. Ahora, ojo, perdón, perdón, no solamente por cateterismo venoso central, sino que imagínense que querramos aplicar un endovenoso a un paciente y no hagamos la asepsia, la desinfección adecuada, podemos arrastrar la flora, los estafilococos, los estreptococos. Recuerden que en nuestra piel viven un montón de estas bacterias. Entonces, obviamente, como dice su compañero, cuando hacemos un cateterismo venoso central, que es traducido o resumido, un catéter que va desde una gran arteria o vena como la subclavia hasta el corazón, entonces es como que si le tendamos un puente pues a las bacterias y la bacteria llega directamente hacia la válvula cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la causa. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con cateterismo venoso central o
por ejemplo, que tiene diálisis, que es cateterizado frecuentemente y no se hace una adecuada asepsia, una adecuada limpieza, podemos introducir flora bacteriana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Ya está. A ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Doctor, en el caso de la tuberculosis cutánea, también podría haber una comunicación por vía linfática, yugular, venosa, linfática. A ver, si te quiero entender, que alguien que tenga una tuberculosis cutánea pueda llegar la TB hasta el endocardio, ¿a eso te refieres? Sí, podría ocurrir. Sí y no. Tú dirás, ¿cómo que sí y no? La parte del sí es bueno porque cualquier bacteria, cualquier microorganismo puede entrar al torrente sanguíneo y llegar hasta el corazón tranquilamente. Así esté en la punta de tu pelo, en la punta de tu piel. O sea, cualquier bacteria. Técnicamente hablando, sí es posible. Ahora, ¿y por qué no? Porque sucede que cuando la TB se hace cutánea, se hace a través o se caracteriza porque forma granulomas sobre todo a nivel del tejido celular, a nivel de la dermis profunda. Entonces, que la TB, en una TB cutánea, se libere de ese cúmulo que hay a nivel de la dermis y que se meta al vaso sanguíneo es un poco difícil. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, ¿Sí? entiendo. Ya. Entonces, bueno, la respuesta es sí en parte de que cualquier microorganismo. Por eso es muy importante, jóvenes, que cuando alguien, por ejemplo, y esto sobre todo con los adultos mayores, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente mayor, los que van a ser geriatras o los que van a ser endocrinólogos y van a ver los pacientes diabéticos, los que tienen pie diabéticos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque a veces en esas heridas, en esas lesiones que están muy distales, ¿ah? Alguien dirá, pero del pie al corazón hay bastante, sí, pues, pero por la sangre viaja rápido. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque cualquier microorganismo, cualquiera que se les ocurra, llega hasta la válvula cardíaca. Ustedes van a ver cuando roten por la UCI, la unidad de cuidados intensivos, van a ver que gran parte de los pacientes que están ahí es por una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen una endocarditis bacteriana, una endocarditis valvular. Alguien dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Le doy antibióticos. No, es que el problema, miren, vamos a volver acá. El problema es que recuerden que la válvula, no solamente es la válvula, tiene acá las cuerdas, ¿se acuerdan? Las cuerdas tendíneas. Miren, por ejemplo, aquí esta válvula prácticamente, literalmente se ha carcomido. El problema de que cuando llega esto es que esa válvula, esa cuerda tendínea se puede romper. Y una vez que se rompe, ahí sí es muy complicado porque va a haber un reflujo de sangre, pues, ¿no? Entonces, el paciente, si ya está con sepsis, ya está chocado y además se le rompe una cuerda, olvídense, muy mal pronóstico y por eso los pacientes pueden complicarse y finalmente pueden morir. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya está. Finalmente, vamos a ver ahora una miocarditis reumática. No sé si ya habrán hecho reumato, pero cuando lleven reumatología van a ver que la gran mayoría de patologías de esa especialidad, casi todas, no todas, pero casi todas, son de origen autoinmune. ¿Qué significa que sea autoinmune? Que no se sabe exactamente cuál es la causa. Que lo que hay es una pérdida de la tolerancia, o sea, por algún motivo el cuerpo considera que la membrana sinovial o la articulación es ajeno, entonces el sistema inmune lo ataca y lo inflama, ya está. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la artritis reumatoide. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el corazón se va a inflamar. Miren, ¿ah? Igualito que en la anterior, pero en la anterior era el endocardio. Aquí lo que va a hacer es el miocardio, es el músculo. El corazón se va a inflamar, pero en este caso no va a tener un origen infeccioso. O sea, se va a inflamar, pero no porque haya una bacteria o un virus o un parásito, que lo puede haber también, ¿ah? Ojo, ¿ah?
¿Puede haber casos de miocarditis infecciosa? Por supuesto, pero en este caso que estamos viendo, la miocarditis reumática, lo que vamos a encontrar es que el miocardio se va a inflamar. ¿Por qué causa? Por una causa autoinmune, es decir, no sabemos por qué. Es autoinmune. ¿Y qué vamos a encontrar? Un proceso inflamatorio crónico. Normalmente en las enfermedades autoinmunes, los procesos inflamatorios son crónicos. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, aquí, miren, el corazón normal es ahí donde está el puntero, ahí, ahí o ahí. Es decir, tiene un color rojo vinoso. Algunos dicen que parece como el vino tinto, otros dicen que es un rojo intenso. En fin, eso es lo normal. ¿Dónde está lo normal entonces? Aquí, aquí y quizás aquí. ¿Notan que hay un color un poco más claro? Ahí donde está el puntero. Esa zona donde el corazón se ve más claro, eso no es normal. ¿Sí? Esa es la lesión. Desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista morfológico. ¿Qué hay desde el punto de vista histológico? Siempre, miren, ahí donde está el puntero, ese es un músculo cardíaco normal. ¿Por qué se pone eso? Para que comparen. El músculo cardíaco normal, miren, son fibras musculares, que tienen un color rosado, que tiene el núcleo, ese circulito, ese óvalo oscuro es el núcleo. Esto es lo normal. Miren esto. Ahí donde está el puntero, y ahí esa es fibra muscular cardíaca de lo que queda de lo normal. Pero aquí, miren, ya no hay fibra muscular cardíaca. ¿Qué cosa hay? Ahí hay abundante infiltrado inflamatorio crónico. ¿Sí? Y es un infiltrado inflamatorio crónico rico en linfocitos. ¿Y por qué apareció? Porque se inflamó. ¿Y por qué se inflamó? Porque es de causa autoinmune. O sea, en algún momento el sistema inmune cree, se confunde, es engañado y cree que alguna parte del corazón es extraño. Y recuerden que cuando algo es extraño, el cuerpo va y lo ataca y lo destruye. Entonces, y miren que puede ser tan intenso como esto. Miren acá. Acá se ve muy bien. Ahí donde está el puntero es fibra muscular cardíaca normal. Fibra muscular cardíaca normal. Y todo esto de aquí abajo es infiltrado inflamatorio crónico, rico en linfocitos. Ahí músculo normal ya no hay. Alguien dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que el problema es, recuerden, esto es corazón. ¿Qué cosa es el corazón? Se contrae y bombea la sangre. ¿Ustedes creen que esta parte se va a contraer? No, pues si ya ni siquiera hay músculo. Entonces, como el corazón no se contrae, entonces quiere decir que no cumple con su función, que es justamente la de contraerse y bombear la sangre. Entonces, cuando un órgano no cumple con su función, se dice que es insuficiente. Entonces, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Miren a mayor aumento. Ahí está, ¿ven? Miren, la fibra muscular cardíaca normal, aquí ya no hay fibra muscular y esos puntitos oscuros son los linfocitos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo una fibra muscular cardíaca con infiltrado inflamatorio crónico, que puede ser así, leve nomás, o un tanto moderado, o severo como acá. ¿Correcto? A eso se le llama miocarditis. ¿De acuerdo? Creo que esa es la última. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando se puede llegar a calcificar la banda moderadora, Sí, por supuesto. la- Claro que sí, claro. Miren, en realidad técnicamente, cualquier parte de nuestro cuerpo es susceptible de calcificarse, técnicamente. Ahora, hay algunas partes donde es casi imposible, pero por algunas consideraciones. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta. sí, Por sí, ejemplo, doctor, porque, sí, dígame. te escucho. Ya. Lo digo porque hay una
un libro que estuve revisando que menciona que la calcificación de la banda moderadora en el corazón fetal es un signo de malformación fetal, probablemente síndrome de Down, trisomía. Entonces, ¿tendría alguna relación las bacterias fetales, No, no, alteraciones no, no. cardíacas? No, en ese caso, esa calcificación es de tipo degenerativa. Como ustedes seguramente ya algo han leído del síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración, pues, donde hay una trisomía 21, y ese simple hecho hace que se alteren muchas cosas. Por ejemplo, en el síndrome de Down lo que hay es problemas a nivel del corazón, que pueden ser desde leves hasta serios. Puede haber transposición de grandes vasos, puede haber estenosis de la pulmonar, en fin, o sea, lo que se ha visto es que esa alteración en la trisomía 21 puede conllevar alguna malformación, tanto morfológica como fisiológica en el corazón. Y lo que se entiende es que esa alteración, porque no es normal, conlleva luego a una calcificación. Miren, y esa calcificación, que insisto, puede deberse, en este caso del Down, por un tema de cromosomopatía, también puede deberse a procesos infecciosos. Por ejemplo, el citomegalovirus es algo que produce calcificación a nivel del encéfalo en la población pediátrica. ¿Sí? Entonces, creo que hoy día algo que ha quedado más o menos, espero que más o menos claro, es el tema de la calcificación, que puede estar asociada o no a inflamación y a infección, y asociado o no a degeneración, porque también puede haber en algunas neoplasias, por si acaso. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? A ver, la delegada aquí es su compañera Adriani, es la delegada, ¿es correcto? Sí, doctor. Sí, Muy bien, Adrián. Mira, a ver, ya que hemos terminado la primera práctica, ¿algún comentario, algo? Así, por lo menos yo desarrollo las prácticas de esta forma, no sé si para bien o para mal, no sé si hay alguna duda, alguna observación que haya, algo que quisieran que se mejore, que se cambie, estamos dispuestos a escucharlos. para mí ha estado muy bonita su clase, doctor. Muy dinámica. Muchas Correcto. gracias. Ya, eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es que, primero que esto debería ser más dinámica todavía, que ustedes participen más. Obviamente por el hecho de estar por vía remota, no se puede hasta cierta medida, pero la idea es esa. La idea es que ustedes vayan teniendo algunos conceptos básicos que consideramos que un médico debe tener. No, porque no es tan simple como ir y hablar de un tema muy concreto que a veces puede sonar un poco árido, ¿no? Entonces, para su buena o mala suerte, así vamos a desarrollar las prácticas que me correspondan conmigo, y con toda confianza, si es que hubiera algún comentario muy rápido, vamos muy lento, a lo mejor dicen, no, pues muy lento, ¿no? O vamos muy rápido, hacen el comentario y lo modulamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien. Entonces, eso es lo que habría que ver hoy día, ¿no es cierto? Este material entiendo que ya lo has transmitido a todos tus demás compañeros, ¿es correcto? Sí, sí, ya lo tienen. Ya, ¿y las prácticas anteriores también ya lo tienen o todavía no? Sí, también ya lo tienen. Ya, correcto. Entonces, mira, la idea es esa, la idea es